Tiffany Valiante, de 18 años, parecía tener muchas cosas a su favor. Atleta, talentosa y popular en la escuela, la extrovertida y alegre joven se preparaba para comenzar la universidad y las cosas pintaban muy bien. Su fiesta de graduación del instituto se celebró en su ciudad natal, Mays Landing, en New Jersey, el 12 de julio de 2015, a la que asistió con sus padres, Diane y Steve, y todo el mundo parecía estar de buen humor, pasándoselo muy bien. Sin embargo, la velada estaba a punto de dar un brusco giro hacia lo extraño y convertirse en un trágico y desconcertante misterio que aún hoy sigue sin resolver. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Poco después de la fiesta, sobre las 9 de la noche, una amiga de Tiffany se acercó a sus padres bastante agitada. Acusó a Tiffany de usar su tarjeta de débitos sin su permiso, algo que Tiffany negó con vehemencia. Aunque había robado dinero a sus padres en una ocasión unos meses antes, su madre defendió a su hija y le dijo que no era una ladrona. La amiga se mostró inflexible, por lo que Diane fue a comprobar el coche de Tiffany para asegurarse. Fue entonces cuando vio a Tiffany guardándose disimuladamente la tarjeta en su bolsillo trasero, y sin decir nada, Diane fue a decírselo a su marido. Cuando volvieron al coche, Tiffany no aparecía por ninguna parte. Al principio pensaron que había salido corriendo para calmarse porque estaba enfadada, o tal vez para deshacerse de las pruebas, pero las horas pasaron y ella seguía sin aparecer. No pudieron llamarla porque se había dejado el celular, algo que les pareció extraño, porque según ellos, nunca iba a ninguna parte sin él, y también extraño porque el teléfono se encontró en la entrada de la casa. A las 11:30 p.m. llamaron a la policía, que no tardó mucho en encontrar a la chica desaparecida. Lamentablemente, cuando la encontraron, estaba en las vías del tren, a pocos kilómetros de la casa de Tiffany, y había muerto impactada por un tren de New Jersey Transit. Para la policía era un caso cerrado. Para ellos, Tiffany estaba muy alterada y se había suicidado saltando delante del tren, y eso era todo. Su familia se opuso inmediatamente, insistiendo en que su hija nunca habría querido suicidarse, y Diane dijo al respecto lo siguiente: estaba destrozada, no podía entender cómo se le podía ocurrir eso. Mi hija no estaba deprimida, no era una suicida. Tiffany era feliz, estaba haciendo planes para ir a la universidad, y con su compañera de cuarto estaba haciendo planes para jugar softball ese mismo miércoles. También tenía planes para ir a Great Adventure a la mañana siguiente con amigos. No había forma de que se suicidara. La gente que conocía a Tiffany no podía creerlo. La familia y los amigos también afirmaron que Tiffany tenía un miedo atroz a la oscuridad, lo que significa que era poco probable que se hubiese adentrado en una solitaria noche por su cuenta. Sin embargo, las autoridades se mantuvieron firmes en su evaluación oficial, reforzada por el descubrimiento de un recibo de la tarjeta de débito robada que se encontró más tarde en su habitación, y uno de sus amigos también dijo a la policía que Tiffany estaba deprimida y sugirió que una enfermedad mental no tratada podría haber tenido algo que ver con su muerte. Más pruebas aún eran que, al parecer, los servicios de protección de menores habían visitado el domicilio en varias ocasiones tras ser llamados por sospechas de malos tratos, algo que los padres de Tiffany negaron rotundamente. Para la policía, esta joven con problemas evidentes se había sentido culpable por lo de la tarjeta y eso la había hecho explotar, y decidió acabar con todo. Pero además de la insistencia de sus padres en que no tenía tendencias suicidas, había innumerables indicios que no cuadraban. La primera era que, aunque había salido de su casa completamente vestida, prueba de esto era una cámara que la captó en la que aparecía completamente vestida poco antes de su muerte, su cuerpo estaba desnudo salvo por la ropa interior, y estaba descalza. Si se había suicidado, ¿qué había sido de su ropa? También estaba el hecho de que sus pies estaban en perfectas condiciones, suaves y limpios, y no los pies de alguien que había caminado kilómetros descalzo. 2 semanas más tarde, Diane encontraría los zapatos y la diadema de su hija en una pila ordenada junto a la carretera, a kilómetros de las vías del tren, algo que la policía no había visto en su rastreo de la zona y que los sabuesos no habían detectado. De hecho, los sabuesos habían seguido un recorrido serpenteante y en zigzag, lo que indicaba que Tiffany había vagabundeado en lugar de dirigirse a las vías, y de algún modo no habían visto los zapatos.
Se supone que nunca encontraron el resto de su ropa, cómo habían acabado ahí sus zapatos y cómo se las había arreglado para caminar todo ese camino y seguir teniendo los pies limpios. ¿Dónde estaba el resto de su ropa? Nada de esto encajaba con la hipótesis del suicidio, y la familia Tiffany llegaría a la conclusión de que o bien había sido asesinada y su cadáver había sido depositado en las vías para cubrir el rastro del asesino, o bien había muerto atropellada por un tren mientras intentaba escapar de un abusador. Además de estas siniestras pistas, parece que la policía también hizo chapuzas en la investigación desde el principio. El primer error fue probablemente que el caso lo llevó la policía de tránsito de New Jersey en lugar del departamento de policía local habitual, lo que significa que no tenían ni la más mínima experiencia ni estaban preparados para tratar muertes sospechosas o asesinatos. Al parecer no protegieron bien el lugar de la muerte de Tiffany, tardaron en reaccionar, no usaron sabuesos hasta días después de la muerte y tras una tormenta, e incluso extraviaron pruebas clave. Una torpeza aún más atroz fue constatada más tarde por investigadores privados, que descubrieron que las autoridades habían encontrado en realidad un hacha marcada con rojo no lejos del lugar de la muerte que no habían mencionado. La policía alegaría que en algún momento el hacha simplemente había desaparecido del almacén y que, por tanto, no había podido ser analizada adecuadamente. ¿Cómo podía un hacha desaparecer sin dejar rastro de la posesión de la policía? Increíblemente también resultó que, de hecho, habían encontrado la camisa de Tiffany, pero que se había contaminado con moho después de haber sido almacenada incorrectamente. Esto no fue divulgado por la policía. Todo esto es cuanto menos extraño. La policía tampoco había mencionado que en la foto de la cámara se puede ver un indicio de lo que podrían ser los faros de un coche en la esquina, pero esto nunca se había investigado como posible pista de un posible secuestrador. Paul D'Amato, abogado de la familia, ha dicho lo siguiente al respecto. Hay padres, hay hermanas que tienen que vivir con el hecho de que una agencia gubernamental haya concluido que su ser querido se suicidó cuando no llevaron a cabo los fundamentos de una investigación de suicidio. Aquí hay un error que estamos tratando de corregir en beneficio de ellos. No tenemos ninguna duda de que Tiffany no se quitó la vida y de que la oficina del forense cometió un grave error al clasificar erróneamente su muerte como suicidio. Esperamos que este litigio no solo resulte en la clasificación correcta, sino que también lleve ante la justicia a los responsables de su muerte. Conocemos a muchas otras personas que también creen que la muerte de Tiffany no fue un suicidio, que hubo precipitación para cerrar el caso y que la verdadera historia de cómo y por qué murió aún no se ha contado. La combinación de este nuevo programa, basado en hecho y profundamente investigado, y el aumento de la recompensa, podría ser lo que se necesita para ayudar a reabrir el caso de Tiff. A pesar de las acciones legales emprendidas por la familia para que se vuelva a investigar el caso, sigue siendo oficialmente un suicidio. El caso se trató en un episodio de la nueva entrega de Misterios sin resolver, pero no ha servido de mucho para resolver el caso, y curiosamente, ningún policía accedió a ser interrogado para el programa. Al final nos preguntamos qué le ocurrió a esta joven. ¿Acabó desnuda y muerta en un intento de suicidio? ¿O hubo algo más? Las preguntas permanecen y para no pocas personas siguen lejos de tener respuesta. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.